Entonces, ¿qué se aprende de la Biblia estando en una iglesia, sea católica o evangélica? Yes, that's an interesting question, and I can give you a truthful answer. Esa es una pregunta interesante y le voy a tratar de dar mi respuesta verdadera. Because I was there for 20 years of my life. Porque yo estuve en una iglesia evangélica por 20 años de mi vida. I would not call that evangelical. I'd call it Church of England, mainstream, not really evangelical. We didn't have the fundamental beliefs of evangelicals, nor were we Catholics. Ok, no era una iglesia en sí evangélica, era iglesia de Inglaterra, aunque tampoco éramos católicos. ¿Qué otras enseñanzas aprendió leyendo la Biblia solo, por sí mismo? Well, one needs to establish, first of all, what God it was that Jesus was promoting. Who is the God of Jesus? What is the great commandment about God that Jesus recommended and taught? Never heard anything about La that. otra cosa importante, o otro concepto que yo aprendí leyendo la Biblia directamente, fue el primero y más importante de los mandamientos. Well, that question can be answered very easily in Mark chapter 12, verses 28 and following. Esa pregunta, digamos, ¿cuál es el primero más grande mandamiento? La respuesta se encuentra en Marcos capítulo 12, versículo 28. There was a Jew who was friendly to Jesus on this question. Ahí Marcos nos habla en un pasaje sobre un judío que era amigable, no era enemigo de Jesús, digamos. And Jesus was asked by this Jew, what is the greatest of all the commandments? Y este judío le preguntó a Jesús, ¿cuál es el primero y más grande de los mandamientos? And Jesus answered it by quoting Deuteronomy chapter 6, verse 4 and 5. Jesús le respondió citando Deuteronomio capítulo 6, versículo 4. Which the Hebrew people, the Jewish people to this day call the Shema, the Hear, O Israel. Aún hoy en día los judíos ortodoxos, los judíos que practican su religión, le llaman el Shema Israel. Shema Yisrael, Adonai, Eloheinu, Adonai, Echad. The Lord our God is one single Lord, one person, one Father, one God, one Adonai. That is what Jews taught their children from the age of 2 to learn. Ahora ese es el hebreo. Oye Israel, Jehová o Dios o el Señor nuestro Dios es un solo Señor o una sola persona, un solo Dios, la misma cosa. Yes. Y hasta hoy en día le enseñan eso a los niños judíos. But amazingly, this creed, this definition of the true God, was not being taught in the Church of England at all. Pero esta fue una cosa, es que mi iglesia de Inglaterra en ese tiempo no estaba enseñando. And this would be true of evangelical churches and Roman Catholic churches. They do not discuss the creed that Jesus said was the most important command of all. Aún hoy en día esto no es discutido mucho, sí, muy raro. Aún las iglesias evangélicas aquí en América que se las dan de muy bíblicos, todavía es un tema que no lo discuten. And so what has happened to make this a silent subject and which ought to be discussed all the time? Entonces, ¿qué ha pasado que esto se haya hecho un tema que muy raramente, si no nunca, es discutido? The answer is well known to historians of the church. La pregunta es bien conocida por historiantes de la iglesia. When the Bible was finished being written, let's say in the 1st century AD, Ahora, cuando las escrituras del Nuevo Testamento fueron compiladas en el primer siglo de la era cristiana, there was a massive influence from Greek philosophy. los historiadores nos dicen que hubo una influencia muy grande
del mundo romano griego de ese tiempo. particularly philosophy, which was popular, and so the church caved in to that Greek philosophy and redefined God. Ahora, esta influencia fue tan grande del mundo griego, especialmente la filosofía, que en cierta forma las iglesias de ese tiempo se rindieron, fueron tomadas por estas ideas filosóficas griegas. And then the church leaders, so-called church fathers, argued and discussed and debated who God is and who Jesus is for about 300 or 400 years. Entonces, el resultado de eso fue que los supuestos padres de la iglesia, que le llaman, de esos tiempos, se pasaron siglos discutiendo y formulando ideas filosóficas sobre el concepto de Dios. It was a very ugly time of debate and excommunication and conflict. Este fue un tiempo, si usted lee la historia, muy de conflicto, de mucha violencia, a lot of violence, y muchas cosas que realmente no son del Espíritu de Dios. Obviously, that's right, because Paul in 1 Corinthians chapter 1 had asked the Christians to be of one mind and one judgment, not thousands of disputing denominations. Obviamente no es del Espíritu, porque el apóstol Pablo nos dice en 1 Corintios capítulo 1, los cristianos deberían ser de una mente, de un propósito, y no de miles y miles de diferentes ideas, conceptos. So anybody who is thinking at all will see that a problem of great magnitude has happened. Entonces, cualquiera que esté pensando, que esté analizando estas cosas, tiene que ver que ha habido un problema muy grande. So the major question is, how did Jesus define God? And we've seen that Jesus was a Jew defining God as a single divine individual, not three in one or one in three, but one single person, the Father. Entonces, tenemos que regresar a Jesús. Para Jesús, ¿quién era Dios? Para Jesús, ¿cómo Él define a Dios para nosotros? And so it would be very dishonest to claim going by the Bible only, sola scriptura, when in fact one is following a lot of traditions which are not found in the Bible at all. Entonces, es muy difícil de seguir el dictum o el dicho protestante sola escritura si no estamos basando muchas de las enseñanzas bíblicas afuera de la Biblia. So the ordinary reader should get himself or herself a modern translation. Let's say the Jerusalem Bible would be a good one, either the New or the Old Jerusalem Bible. Entonces, mi sugerencia sería para el estudiante o el aprendiz buscarse una buena traducción, en este caso en Latinoamérica, la Biblia de Jerusalén, un buen comienzo. En nuestro sitio de web, focusonthekingdom.org o Restoration Fellowship, puede encontrar décadas de cosas que hemos puesto y hay muchos artículos en español también. Then you will begin to think like Jesus, and that is the best thing that can happen to you. Entonces, nosotros vamos a comenzar a pensar como Jesús, lo que es la mejor cosa que nos puede pasar. You will remember that Jesus asked Peter and the disciples this question: who do you say that I, Jesus, am? Who do you think that I am? Por ejemplo, vamos a encontrar la pregunta de Pedro en Mateo 16:16, donde Jesús le pregunta a ellos, ¿quién dicen que es el Cristo? And that was most important, that they identified Jesus correctly. Ahora, fue muy importante que ellos identificaran al Mesías correctamente. And Peter did not answer that question by saying,
I believe you are God, the second member of a triune God. Entonces, claramente Pedro no le respondió diciendo, yo creo que vos sos la segunda persona de la Santa Trinidad. He had never heard of that. Jesus had not heard of the Trinity. Peter had not heard of the Trinity. And so if you want to listen to Jesus carefully, you must lay aside those alien traditions which came many hundreds of years later. Entonces Jesús lógicamente no sabía de ninguna Trinidad. Pedro no sabía de ese concepto. Entonces tenemos que poner al lado esas ideas que son de afuera, que no pertenecen en las enseñanzas de Jesús. Pero sí tenía un concepto, ya sea enseñado, usted era trinitario, creía que Jesús era Dios. Well, I suppose we did, but we didn't discuss it. And I remember later asking the clergyman about the Trinity. Bueno, me supongo que sí, aunque no me acuerdo haber preguntado exactamente sobre la Trinidad, pero después le pregunté a uno de los pastores. Mm-hmm. And he said, yes, we do believe in the Trinity, but that is the one sermon that I very much do not like to give. And I'm supposed to talk about this once a year on Trinity Sunday. Entonces, cuando le pregunté a mi pastor, él dijo que sí, somos trinitarios, creemos en la Trinidad, pero ese es el único sermón que no me gusta dar, pero lo tengo que dar al menos una vez al año. He obviously found it very puzzling himself, and the public would find it equally difficult, and yet it is assumed without thought that this is what we are supposed to believe. Bueno, pues no le gustaba, me supongo, porque es una idea muy torcida, ¿no? Muy difícil. Sabemos que para muchos trinitarios es lo mismo, es difícil. So our point today is a very simple one. Entonces, nuestro punto hoy es muy simple. If one is claiming to follow Jesus, automatically one must follow his teachings. Si nosotros decir ser cristianos, seguidores del Cristo Jesús, lógico, tenemos que seguir lo que él enseñó. And his teachings are more than simply loving your neighbor as yourself, although that's very important. Ahora, lógico, sus enseñanzas, mi punto es que la enseñanza de Jesús es más que solo amar a nuestros enemigos, a nuestros vecinos, ya que lógico, eso es importante también. Of course. And the death and the resurrection of Jesus, that's to say the death of Jesus to cover our sins and his resurrection are also fundamental to the Christian faith. Y también reconozco que la muerte de Jesús, derramar su sangre por nuestros pecados, es fundamental para la fe, así como la resurrección. Exactly. And also the fact that Jesus was supernaturally fathered in the womb of Mary, who was a virgin. Y también el hecho del nacimiento virginal es muy fundamental para nosotros. Jesus has to be the lineal descendant of David. Pero aún así, Jesús tiene que ser la descendencia lineal del rey David. Because he has to be a descendant of the tribe of Judah and ultimately a descendant of Eve. Tiene que ser lógico de la tribu de Judá y lógicamente, últimamente, tiene que ser descendiente o la simiente de Eva. And so the idea that Jesus is God would automatically complicate and confuse the first and great commandment that Jesus is not God, because God is the only one, the Father is the only one who is the true God. John 17:3. Entonces la idea de que Jesús es Dios o de alguna forma es Dios choca, ¿no? Con el Shema, el primero y más grande de los mandamientos y más importante, de que Dios es el Padre, solo hay un solo Dios. Mm-hmm. John 17:3. Juan 17:3. This is perfectly obvious once one understands that Jesus and the New Testament writers were all Jewish by training and by belief in the one God. Entonces, obviamente,
Esto es entendido. Todos los apóstoles eran judíos. Ellos entendían estos conceptos judaicos también. Una recomendación para aquellos que se han retirado de las iglesias por las distintas situaciones en las que muchos se ven, así como usted, y gente que pues no están siendo sostenidos por sus líderes. Well, one needs to be on one's knees beseeching God La primera cosa que les recomiendo es oración. that he would lead every individual to the truth of the Bible. Sí, yo estoy orando para que gente venga a esta realización. It will certainly require some time and some effort, some prayer and intense study of the Bible in a good modern translation. Esto puede requerir para ustedes mucho tiempo, pero es importante, como les dije, escudriñar esta cosa con una buena Biblia, una buena traducción.